Hola Elsa, bienvenida. Mil gracias por concedernos este ratito para hablar de la colección de Los Atrevidos. Feliz de estar aquí. Pues muchas gracias porque de verdad nosotros estamos encantados de tenerte. Cuéntame un poco de dónde salió la idea de Los Atrevidos. Es curioso porque Los Atrevidos realmente empieza hace años y años cuando mis hijas eran muy pequeñas, la edad que tienen Los Atrevidos aquí. Y recuerdo muy bien, sobre todo en las vacaciones, un verano, dormían las dos en una cama grande, juntas ese verano, y yo les contaba un cuento todas las noches. Y entonces al principio me inventaba el cuento sobre la marcha, y se reían en la cama y me preguntaban, y esto duraba como media horita, y luego decía, mañana más. Y entonces al día siguiente, porque se me empezaban a agotar las ideas sobre la marcha, me sentaba y escribía. Yo en verano siempre escribo mis libros habituales de inteligencia emocional para adultos, suelo tener siempre proyectos de escritura, pero aquel verano empecé a escribir para las niñas, no para que lo viese nadie más, la continuación de Los Atrevidos. Y bueno, y por las noches era un momento muy bonito, me sentaba, se lo contaba y me encantaba verlas reír sobre todo. Y fue así que, bueno, pues pasó aquel verano, dejé esos papeles en alguna carpeta y ahora 2 o 3 años, cuando los editores me dijeron, oye, ¿por qué no escribes para niños? ¿No? Y recordé todas esas noches tan bonitas de aquel verano. Saqué los papeles de Los Atrevidos, les di una vuelta, pero básicamente ahí encontré toda la inspiración de las cosas que a mí me habían servido como madre para enseñar cosas que me parecían importantes a las peques y hacerlo de forma, sobre todo la risa, la parte de sentido del humor es lo que yo quería recuperar en los cuentos de niños, que realmente les puedes hablar de cosas importantes, pero conseguir que se entretengan y que quieran conocer más, saber más y que empiezan a entenderse a sí mismos. Bueno, como madre que lee a sus hijas cada noche desde hace muchos años, te puedo decir que tus libros también, tus cuentos, han arrancado carcajadas. Creo que es una manera fantástica de llegar a ellas y de contarles experiencias y contarles momentos que les llevan a ahondar en sus emociones desde el punto del sentido del humor, ¿no? Es que es eso, Beatriz, es decir, hablar de emociones para un niño, bueno, es algo que les encanta poner nombre a lo que les pasa, entender que le pasa a mucha gente, ¿no? Y entender que te puedes incluso reír de ello a veces y decir, fíjate, ¿no? He hecho el ridículo y me sabe fatal hacer el ridículo, pero no pasa nada, todo el mundo tiene su ratito. O tengo miedo, ¿no? Bueno, pues todo el mundo tiene miedo y puedo hacer algo para tener un poquito menos de miedo, ¿no? Para ayudar a mi hermano pequeño a tener menos miedo, lo que fuera, ¿no? Claro, porque los personajes de Los Atrevidos en realidad son Alexia, Tassi, Florestan y Rocky, y forman los 4 un equipo que se ayudan mutuamente a superar cierto tipo de emociones, como por ejemplo el miedo del que hablabas. ¿Qué rasgo identificativo dirías que tienen cada uno y cómo lo viven ellos a través de los cuentos? Bueno, pues Alexia es la mayor, y Alexia, yo creo que hay una pequeña descripción, ¿no?, de los niños. Es una niña pues muy curiosa, muy responsable, de esos niños o niñas que quieren hacerlo todo bien, ¿no?, y que se exigen mucho a sí mismos, ¿no? Bueno, yo he vivido, tengo una Alexia, ¿no?, en yo casa. También tengo una Alexia en casa. Casi todos suelen ser los mayores, que tienen exacto. todas las expectativas de los padres, ¿no?, que tienen que hacerlo bien, ¿no?, que además tienen un hermano pequeño, una hermana pequeña a la que cuidar, y que a veces ves que necesitan un respiro, ¿no?, necesitan no responsabilizarse tanto, jugar más, ser niños, no tener que estar a la altura siempre de eso que inconscientemente los padres volcamos tantas expectativas en nuestro primer hijo. Tassi es el hermano pequeño de Alexia, es el travieso y divertido como muchos de los segundos. Eso es, tienen menos responsabilidad y él le encanta reírse, habla mal, esto sí que es algo que mi hija pequeña siempre utilizaba palabras extrañas, ¿no? Y nos reíamos muchísimo con su lenguaje, digamos, peculiar, ¿no? Y Tassi hace un poco lo mismo, y Tassi tiene un gran amigo, que es Rocky, ¿no?, que es un perrito, bueno, pues
ya sabes que el concepto de amistad a esta edad está naciendo y que los niños pueden tener una relación muy especial con otros, bueno, con mascotas, con perros, con muñecos, incluso con amigos imaginarios, claro, por ejemplo. Exacto, es este mundo fantasioso en el que no sabemos muy bien en el libro cuánto entiende Rocky, si habla humano, si habla perro. Sí, entiendo, no entiendo. Hay una cierta pugna entre los humanos y los perros para saber quién hace las cosas mejor, quién es más sensato, quién es menos. Y luego tenemos a Florestan. Florestan. ¿Qué es? Aquí está Gaviota, ¿no? Eso es. Florestan es un personaje, nadie sabe muy bien de dónde sale Florestan, ¿no? Estas aventuras básicamente ocurren por la noche, cuando los niños se quedan dormidos, ¿no? Y siempre empiezan igual, empiezan que los niños pues están comentando antes de irse a dormir alguna situación que ha ocurrido o en el colegio o en casa durante el día. Y no la han terminado de entender, se han enfadado, se han asustado, se han sentido mal. Bueno, y le están dando vueltas, ¿no? Y por la noche, cuando se duermen, Florestan llega para ayudarles con una aventura a entender esas emociones, a ponerles nombre, a aprender a tomársela con un poquito más de ligereza, a entender que pueden gestionarlas, ¿no? Que las emociones tienen nombre, que tienen mensaje. Y ese es el papel de Florestan, que es una gaviota. Pertenece a una organización secreta, nadie sabe muy bien qué hace, pero ayuda a niños en todo el mundo a gestionar sus emociones. Porque tan importante es que los niños sepan reconocer lo que les pasa, como que eso que les pasa no les bloquee para hacer ciertas cosas, ¿no? Mi hija dice muchas veces una frase que es: tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Y me parece maravilloso. Qué bonito, ¿no? Que lo diga ya, que lo Porque sepa decir, es eso. Se lanza a hacerlo. Es eso, no dejas de hacer las cosas porque tienes miedo, sino que el miedo, bueno, pues es una emoción que te ayuda a sobrevivir, que te ayuda a que no te pase nada malo y que te está diciendo, oye, alerta, cuidado. Entonces tampoco puedes decirle al niño, uy, no tengas miedo, qué tontería tener miedo. No, el miedo es una emoción importante, pero es una emoción que te sirve aquí o no te sirve. Entonces le enseñas a reconocer las señales físicas del miedo, porque cada emoción deja su huella en el cuerpo, ¿no? Y luego le enseñas que puede hacer cosas. Pues Tassi, por ejemplo, ha hecho un plan antimiedo, ¿no? Que es pensar en todas aquellas cosas que te ayudan a tener menos miedo. Entonces, por ejemplo, como él tiene miedo por la noche de los monstruos que piensa que podrían estar debajo de su cama, pues él dice, oye, pues podría pedir una linterna plana y guardarla debajo de mi almohada por si tengo miedo en la oscuridad. Perfecto. Y, por ejemplo, el plan antimiedo de Alex, pues es un pequeño ejercicio de relajación. Y entonces, en el libro, y creo que esto es una fortaleza de Los Atrevidos, intento dar herramientas muy prácticas que el niño puede hacer en su cama. Pues todos en familia hacemos, antes de dormir, ese pequeño ejercicio de relajación en el que Alexia, por ejemplo, se imagina que está en la playa tumbada, el sol está calentando la piel, ¿no? Y se siente a gustito y van haciendo el pequeño ejercicio de relajación. Y eso es una forma divertida, simpática, muy práctica de empezar a gestionar las emociones, no a reprimirlas ni a ignorarlas, sino a saber que les puedes poner nombre y que puedes aprender a graduarlas y a convivir con tus emociones mucho más cómodamente. Me gusta mucho este hazlo tú mismo, este plan antimiedo, porque al final, bueno, pues es algo que se puede hacer en familia, pero es lo suficientemente asequible para que un niño de 5 o 6 años pueda hacerlo por sí mismo. Puede dibujar, puede escribir, es decir, todas las pequeñas herramientas que damos dentro del libro son muy adaptables a cualquier edad. O puedes hablar con él, oye, ¿cuál sería tu plan antimiedo? ¿Cuál sería el peluche que necesitas que te hace sentir como más seguro? O esa linterna, o ¿qué necesitas? ¿No? O esa lucecita. Y entonces ayudas al niño a encontrar soluciones por sí mismo. Elsa, te voy a hacer una pregunta un poco trampa. Genial. Pero creo que va a haber alguna familia que diga, esto es fantástico cuando los niños se saben expresar, cuando tienen un lenguaje ya un poco avanzado y me saben explicar las cosas, pero ¿qué pasa cuando un niño todavía no ha llegado a esa fase y
sigue teniendo ese mismo miedo, ¿no? Pues con 2 años quizá no te lo saben explicar, o un poquito menos. Bueno, los atrevidos, consejo. claro, los atrevidos está pensado para niños, yo diría a partir de 4 o 5 años, Sí. Cuando realmente pueden empezar a poner nombre, a ser conscientes de esas emociones. Con lo cual, yo te diría que, claro que puedes mirar los atrevidos con niños más pequeños, pero entonces tendrás que explicarles la historia, tendrás que ponerte, digamos, a armonizar tu vocabulario al suyo. Pero realmente la ventana de edad ideal para estos libros es a partir de los 4 o 5 años. Sí, yo también lo creo. Para mí, yo lo he estado leyendo con las peques, que tienen 8 y 5. Sí. Es curioso cómo ambas sacan diferentes lecturas y cómo la mayor ya va explicando cosas a la pequeña, ¿no? Con lo cual se crea ahí una conversación muy bonita, porque esos 3 años de diferencia pues dan para mucho también a nivel de crecimiento personal y de crecimiento emocional. Totalmente. Y muchas veces me las encuentro, bueno, pues eso, ¿no? La mayor como dándole pequeños tips a la pequeña de... Exacto. ¿Ves? Es que esto es normal, esto nos pasa a todos. Y eso es muy bonito, y esto es una cosa que hace Alexia. Alexia cuida bastante de Tassi, y es bonito ver cómo aprenden los unos de los otros, y creo que es una lección para hermanos, porque a ser buenos hermanos se aprende, y a veces esto yo creo que se nos olvida, que claro que las emociones son naturales, claro que tener un hermano es natural y es maravilloso, pero también puede generar mucha rivalidad y mucha inseguridad, porque cada uno tiene sus fortalezas, y algunas fortalezas los padres o la sociedad las aprecian más que otras. Y cada uno puede aprender y superar miedos y tener mayor autoestima y aprender a relacionarse, a vivir y a convivir con los demás desde la alegría, que la alegría es fundamental. Y a veces en casa tenemos tantas cosas que hacer, estamos tan desbordados con lo urgente que nos olvidamos que nuestros hijos en estos primeros años de vida necesitan alegría como el aire que respiran, y que podemos ser buenos padres, buenas madres, buenos entrenadores para ellos desde la alegría. Y es, bueno, pues es un mensaje también de los atrevidos, ¿no? Disfrutad juntos de esta aventura de vivir y de aprender juntos como familia, porque aprendemos los unos de los otros. En el segundo cuento de Los Atrevidos, que se llama En busca del tesoro, está principalmente enfocado al tema de la autoestima. Yo pienso que muchas veces como padres, como madres, ponemos un poco la expectativa demasiado alta en nuestros hijos porque queremos que sean mejores que nosotros, que es algo como muy normal, ¿no? Un poco bastante, ponemos unas expectativas un poco bastante altas. Sobre todo en el primero, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero en general, y es lógico, de alguna forma los hijos son como lo que tú dejas detrás de ti en el mundo. Nuestra creación. Oh, es tan fuerte eso, ¿no? La sensación de que, bueno, esto es lo mejor que yo he podido dar al mundo, lo mejor que yo he podido hacer mi hijo, ¿no? Y ahí vuelcas tantas frustraciones, tantas tristezas, cosas que piensas que tenías que haber sido y que no fuiste. Bueno, ahí está a veces mucha tristeza escondida detrás de pero mi hijo lo va a hacer por mí, ¿no? Y eso genera a nuestros pobres hijos e hijas a menudo unas expectativas injustas. Y lo hacemos con todo nuestro amor los padres, pero les cargamos con una mochila de algo que a lo mejor ellos no son para nada. Y queremos que sean generalmente los más altos, los más guapos, los más listos. En el fondo, eso es lo que queremos, ¿no? Y yo ahí, fíjate que las personas que hemos tenido abuelos que nos han querido con amor incondicional, tenemos una enorme suerte, porque el amor de los abuelos ahí yo creo que tendría que ser... Te estoy dando la razón completamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Te quieren porque ahora como veo a eres. mi madre como abuela y la veo queriendo, amando a mis hijas. Pero con ese 100%, amor sí, sí. incondicional. Fíjate que anoche yo cenaba con mi madre y me decía, Elsa, ya verás cuando mis hijas, cuando las niñas tengan hijos, cómo los quieres pero sin tensión, me dijo. Y bueno, a mí todavía me falta un poco para verme en ese papel, pero... Me espero que también. Pero ella me decía, verás qué bonito es. Y yo creo que es algo que tenemos que vigilar todos los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros hijos vienen al mundo como son, con su regalo. Y en Los Atrevidos, Los Atrevidos en busca del tesoro,
en el fondo, aunque se van de aventura al Polo Norte a rescatar, ¿no? Aquella noche pues tienen que ir a rescatar a unos exploradores que se han perdido, pero realmente lo que están buscando es ese tesoro que llevan dentro de sí, ¿no? Y cuando Rocky, la gaviota, la entrenadora emocional, les dice, bueno, para que vayáis a hacer la misión de rescate, primero me tenéis que decir cuál es vuestro tesoro, ¿no? Y lo primero que dicen es, no, ninguno, ¿no? Porque además ese día, justamente cuando habían vuelto del cole, a Alexia le habían dicho que era demasiado bajita, Tassi decía todas las palabras mal, ¿no? En vez de croqueta, corqueta y todas esas cosas, ¿no? Que hace Tassi. Y estaban quejándose de que no daban la talla, ¿no? Que no tenían nada especial. Nada especial, ¿no? Y le dicen enseguida, ¿pero qué vamos a hacer nosotros? Especial nada, ¿no? Y Florestan les dice, cada niño tiene algo especial, un tesoro que les sirve para ayudar a los demás. Y les dice, hasta ahora hemos tenido todo tipo de niños en nuestras misiones de rescate, ¿no? Niños que cantan bien, niños que tocan el piano, niños que son excelentes ordenando, otros que saben leer estupendamente, otros que pelan patatas y que, por cierto, hacen unas magníficas tortillas, ¿no? Niños que escriben, que recitan buenos poemas, que encienden velas, que saben planchar sin quemarse, que saben coser un botón, que saben peinar a los más pequeños o dar masajes en los pies, ¿no? Les explica Florestan, ¿no? Ah, entonces, vale, entonces ya de repente el niño ahí empieza a ver, ah, bueno, yo también tengo mi tesoro, ¿no? La cosa que yo hago bien. Y creo que es un mensaje que no podemos dejar crecer a nuestros hijos sin que sean conscientes de que da igual que no se hayan conformado a las expectativas de los padres, ¿no? Que tienen algo especial. No, porque al final nosotros como padres estamos quizá tan enfocados a que resalten de alguna manera en algo que nos tengan olvidamos éxito de una forma de cosas muy básicas, pero muy básicas, importantes sí. y muy especiales. Y ahí ya te digo, es el amor incondicional de los abuelos que yo creo que los padres tenemos que... Entonces, de nuevo, son cuentos donde los padres también aprenden algo y aprenden a lo mejor a apreciar cosas de sus hijos que les habían parecido pequeñas o insignificantes, ¿no? Me hay una cosa que he aprendido recientemente, porque yo todos los días aprendo a ser madre, imagino que como tú y como todas, que es una frase que he dejado de decir y es, estoy orgullosa de ti. Ay, sí, sí, porque el día que no lo estás. Claro. Entonces ahora la he cambiado por el, siéntete orgullosa, Martina. Siéntete orgullosa de ti porque lo has hecho tú. Sí. Tú eres la que tiene que estar orgullosa. Pero fíjate, lo decimos mucho, ¿no? Un montón y de manera así, ¡fum! Y alguna vez, por ejemplo, mi mayor, que pues, se exige tanto, que es la típica mayor que se quiere responsabilizar de todo, que no quiere fallar. Yo es que ni siquiera me doy cuenta hasta qué punto, pero cuando me dice de repente, mamá, seguro que te he decepcionado, digo, vale, lo he hecho fatal. ¡Bum! Marcha bueno, atrás. Elsa, si tú lo has hecho mal, entonces el resto. Exacto, es que es humano. Y aprender a ser mejor padre y mejor madre es algo que hacemos a diario. Y yo nunca esperaba que iba a disfrutar tanto de ser madre. Nunca pensé que iba a ser una aventura que implica transformarme a mí misma. Y que esa es la belleza de tener una familia realmente. No que tú estés ahí dando las órdenes, teniendo las expectativas y decidiendo si el niño las ha cumplido o no, sino realmente descubriendo un ser nuevo que viene con su propia misión, sus propios atributos, ayudándole a creer en ello, a dar lo mejor de sí mismo y que tú misma te vas mejorando con eso, ¿no? Y eso es para mí ha sido el volver a mi niña también, exacto, quitarle toda esa presión y todas esas expectativas, exacto, decir, estás bien como eres, bien, no pasa nada, estás todo fenomenal. Y a partir de ahí crearme de nuevo, ¿no? El desmontar un montón de cosas que yo creía como ciertas. Darte cuenta que tus padres tuvieron también sus limitaciones probablemente a la hora de verte, de hablarte, cada uno de quererte. Juega como puede con las cartas que le han tocado al final, pero sí el mantener en la cabeza la idea de que todos los días es un aprendizaje y de que todos los días podemos aprender de nuestros hijos. Eso es maravilloso. Y en este libro, en Los atrevidos en busca del tesoro, Florestan, como se tienen que ir de aventura a rescatar, ¿no? A ayudar a los demás de alguna manera, ¿no? Les da una caja que pone caja del tesoro y está vacía, ¿no? Y siempre los atrevidos, lo que los atrevidos hacen es algo que luego los niños en casa pueden repetir, porque es una pequeña herramienta para trabajar esa autoestima, ¿no? Y resulta que, bueno, en este caso, no quiero hacer spoiler, pero hay algo muy especial en esta caja. Está completamente vacía y solo hay un espejo.
¿no? En esa caja del tesoro. Y fíjate, es bonito poder con tus hijos hacer esa caja del tesoro, desde luego incluir ese espejo para que vean que ellos son su mayor recurso, ¿no? Pero también pueden incluir otras cosas que a ellos les hacen sentir especiales, que representan aquellos talentos y atributos que ellos tienen que aprender a querer, ¿no? Eso es aprender a quererse a uno mismo, también tener ese amor incondicional por uno mismo, ¿no? Y no quiere decir que piensen que son perfectos, pero que realmente tienen esos tesoros dentro para compartir con los demás, y que parte de crecer es aprender a plasmar eso fuera. Otro de los cuentos de este libro es Los atrevidos y el misterio del dinosaurio. Este está especialmente enfocado a la ira y los enfados, que son dos emociones que la sociedad ve como negativas, ¿no? De expresar. Sí, parece de que esas que nos gustaría barrer debajo. Parece que nos las tenemos que comer, y especialmente los niños normalmente les decimos estas cosas de no te enfades. Claro, porque hay emociones que son menos ruidosas, pero los enfados, la ira, son molestas, ¿no? Son desagradables, y cada familia tiene su forma de gestionarlas, y generalmente aprendemos, bueno, como todo, cuando somos pequeños, pues aprendemos en función de cómo vemos a nuestros padres enfrentarse a los enfados, ¿no? Y es una de estas emociones básicas, y de hecho es uno de los cuentos más populares de Los atrevidos, porque yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos todos en casa. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos que la ira es una emoción perfectamente lícita, que tú puedes necesitar defender algo importante y tienes que enfadarte, pero ¿cómo te enfadas? Para que realmente no dañes a los demás y seas eficaz a la hora de reclamar, ¿no? Es el germen de la justicia social, la ira. Así que, ¿cómo enseñas a un niño que claro que tiene derecho a enfadarse, pero cómo nos enfadamos? Y bueno, pues ahí está el cuento, ¿no? Para darnos las pistas concretas y prácticas. Porque en este cuento una de las cosas que más aporta es el tema de las herramientas para que los niños puedan gestionar ese enfado, ¿no? Hablábamos de una de ellas que es el semáforo. Bueno, es que aquí van a hacer un sándwich de la paz. Esa es su misión, tienen que hacer un sándwich donde tienen que encontrar herramientas, formas de enfrentarse a sus enfados. Y entonces este cuento es divertido porque aparecen unos personajes que son las sombras chinchantes, y es como el lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Ese lado que chincha, que duda de nosotros, que nos enfada, que hace que contestamos mal, que no cuidamos las cosas, ¿no? Y todos lo llevan dentro, y entonces aquí están descubriendo, bueno, que tienen esas sombras, pero que pueden gestionarlas. ¿Y cómo lo hacen? Pues en sus sándwich de la paz van descubriendo a lo largo de la noche herramientas como, por ejemplo, esa que decías tú. El semáforo. Eso es, el semáforo, que, Alexia nos dice, mira, yo cierro los ojos, imagino que tengo un semáforo en la cabeza, y cuando estoy enfadada mi semáforo está en rojo. ¿Qué me está diciendo esto? Le estás ayudando al niño a saber que cuando su semáforo está en rojo, cálmate, porque la ira es una emoción muy instintiva y tenemos que darle tiempo para calmarse, ¿no? El tema de la respiración también está presente, ¿no? El aprender a respirar y a sobrellevar mejor ese enfado para poder gestionarlo. Exacto. Aquí está Tassi respirando humos de colores, echa por la boca los humos negros, inspira humos de colores suaves. Esto es algo que los niños realmente es especial cuando les presentas estas herramientas cotidianas, o contar hasta 10 antes de contestar si sienten que están enfadados, ¿no? Que reconozcan estas señales físicas del enfado cuando se tensan o se ponen rojos, ¿no? Pues que de repente eso es inteligencia emocional, es aprender a poner nombre a estas emociones, aprender a reconocer la huella física que te produce la emoción, y aprender a bajar esa emoción, a gestionarla, no a barrerla debajo de la alfombra, sino realmente a saber que, oye, puedes ser capitán de tus emociones, ¿no? Dueño de estas emociones. Me hace gracia porque ayer precisamente tuve un momento yo, de adulta, ¿no? Y fui capaz, claro, a algunas personas nos ha costado muchos años llegar a este momento de qué me está pasando y le tengo que poner palabras. Me sentía muy irascible, me sentía muy nerviosa, y se lo conté a mi hija, ¿no? Sí. Le dije, Martina, estoy nerviosa, me siento
me siento que tengo mucha energía ahora mismo y necesito tranquilizarme. Sí. De alguna manera, ella, que tiene 8 años, supo empatizar muchísimo conmigo y decirme, pues necesitas un abrazo o puedo hacer algo para que te sientas mejor. Y en ese momento dudé en quién era la adulta en casa, ¿no? Pero creo que nos estábamos proporcionando unos cuidados de ida y vuelta y me hizo bastante feliz. Al final, bueno, pues acabó todo bastante mejor de lo que podría haber ocurrido si yo no le hubiera puesto palabras. Y creo que al final es importante que nosotros, los acompañantes, los adultos que estamos con ellos, sepamos también transmitirles: este momento está siendo complicado para mí. Nuestra vulnerabilidad. Exacto. En lo cotidiano nos cansamos, nos enfadamos, llegamos a ser injustos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas emociones? ¿Cómo podemos en un momento dado decirles, bueno, lo siento porque dije algo que no estuvo bien, ¿no? Y que vean lo que es dar marcha atrás, reconocer que no has estado bien, etc. Y bueno, me parece que en ese sentido este cuento de los atrevidos es importante porque se enfrenta a esta emoción básica con la que padres, madres, hijos nos enfrentamos, no solo algunos de nosotros, como decías antes, Beatriz, todos nosotros nos enfrentamos con ellos cada día de nuestra vida y cada día tenemos que volver a entrenarnos, ¿no?, en esa emoción. Elsa, cuéntanos, ¿qué es para ti la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional, yo siempre digo a los padres y madres que cuidado porque no es una moda, no es un buenismo, es una nueva forma de entender el cerebro. Y todos tenemos hijos que tienen cerebros que son cerebros emocionales, es decir, donde la emoción y la razón son completamente interdependientes. ¿Qué hemos descubierto en las últimas 2 décadas acerca del cerebro y de la forma de educar? Pues que podemos educar esas emociones, que no solamente tenemos que educar la parte más racional del cerebro, las habilidades matemáticas, lingüísticas, sino que además podemos educar, entrenar, consolidar cualidades y atributos y rasgos de la inteligencia como el optimismo, la motivación, el autocontrol, la autoestima del niño, bueno, todas sus emociones podemos entrenarlas como un músculo. Y así nacen los atrevidos, como una serie de cuentos que quieren ayudar a los padres a navegar por todo este cerebro emocional que tiene el niño, que tiene toda la familia. Por eso yo siempre digo que los padres van a aprender mucho de los atrevidos con sus hijos, porque un cerebro adulto y un cerebro de niño pues, tienen las mismas emociones básicas y universales, ¿no? Y hasta el último día de nuestra vida podemos aprender a gestionarlas. Para mí la literatura infantil es una herramienta básica y fundamental para hablar con mis hijas, para establecer esa comunicación. En los últimos años hay un montón de libros sobre emociones, pero a mí me gustaría saber, para ti, cuál es la diferencia entre control de emociones y gestión de emociones, porque a mí me gusta mucho cómo lo enfocas tú, la gestión de las emociones. Te lo agradezco. Yo lo enfoco de una forma tremendamente concreta y práctica. Es decir, yo no podía haber escrito estos libros si no hubiese tenido a mis hijas y no lo hubiese vivido en lo cotidiano. Y eso es lo que yo intento compartir con las familias. Compartir que las emociones son algo natural e inevitable, que vivimos con ellas y pueden convertirse en nuestros mejores aliados. Y las estamos educando todos los días con lo que hacemos, con lo que decimos. Entonces, yo creía que los atrevidos realmente reflejasen que no es algo abstracto, que no es algo que encuentras en un libro pero que luego no te sirve en la vida cotidiana, sino que te comunicas, sientes, tomas decisiones, todo lo que haces es desde tus emociones. Así que podemos educarlas, no podemos controlarlas. Yo siempre evito hablar de control emocional porque es un poco la forma antigua de referirse a las emociones. Esto es muy molesto, el miedo, la ira, la envidia, todo eso. Contrólate, ¿no? Contrólate, no, escóndelo, ¿no? No, al contrario, ponle nombre, es lo más natural del mundo. Pero las emociones no son positivas o negativas, son útiles o perjudiciales. Así que, ¿qué podemos hacer para gestionar esos pequeños nervios que sientes en el estómago
¿Qué puedes hacer para que no se conviertan en una ansiedad, ¿no? Que luego veas a tu hijo absolutamente paralizado, ¿no? Y cuando las emociones le han paralizado, qué bonito poder sentarte con ellos y a lo mejor no directamente entrar a hablarle de las suyas, sino a través de los personajes de Los Atrevidos, ver cómo ellos gestionan esas emociones. Intentar que tus hijos vayan aprendiendo que pueden gestionar esas emociones, ¿no? Establecer con ellos una comunicación también, en lo cotidiano, ¿no? Con cada cuento. Y aprender juntos, que vean que no son solo ellos que están ahí aprendiendo, que es que los adultos también, hasta el último día de nuestra vida, aprendemos a gestionar nuestras emociones.